¿Alguna vez has sido juzgado tan duramente por alguien que sus palabras se grabaron en tu alma como una navaja que nunca viste venir? ¿Alguna vez te has parado ahí, vulnerable y lleno de esperanza, solo para ver a alguien destruir tu confianza con una sola mirada y una risa cruel? Bueno, déjame contarte sobre el día que lo cambió todo para mí. El día en que un gerente de contratación miró mi cara y decidió que yo no era digna de decencia humana básica, y mucho menos de un trabajo. Pero esta no es solo una historia sobre ser humillada o ridiculizada. Esto es sobre lo que pasó después, sobre el fuego que se encendió dentro de mí ese día. Un fuego que eventualmente ardería tan brillante que el hombre que intentó extinguir mi espíritu un día estaría de pie en su calor, suplicando misericordia. No estoy aquí para contarte un cuento de hadas donde todo mágicamente sale bien. Estoy aquí para compartir la verdad cruda y sin filtros sobre lo que se siente ser reducida a nada más que tu apariencia y cómo me abrí camino de regreso desde esa oscuridad para asegurarme de que él nunca olvidara mi cara, no por cómo me veía, sino por lo que me convertí. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que tenía 23 años. Recién salida de la universidad con un título en marketing por el que había trabajado en 3 empleos para costear. Y tenía una mancha de nacimiento que cubría casi la mitad de mi cara, una mancha de vino de Oporto que había estado conmigo desde el día en que nací. Creciendo, había escuchado todo tipo de comentarios imaginables. Los niños pueden ser crueles, pero aprendí a desarrollar una piel gruesa, o eso creía. Me convencí a mí misma de que los adultos serían diferentes, que en el mundo profesional, mis habilidades y conocimientos hablarían más alto que mi apariencia. Era tan ingenua, tan desesperadamente esperanzada de que el mundo sería justo si tan solo trabajaba lo suficientemente duro. Esa mañana de martes en septiembre, me desperté con mariposas bailando en mi estómago, del tipo bueno que viene con emoción y posibilidad. Tenía una entrevista en Morrison & Klein, una de las firmas de marketing más prestigiosas de la ciudad, y me había preparado durante semanas. Conocía sus campañas de memoria, había memorizado estadísticas sobre sus tasas de retención de clientes, e incluso había diseñado una campaña de prueba para uno de sus clientes más grandes como parte de mi portafolio. Me paré frente al espejo de mi baño esa mañana, vistiendo mi mejor traje azul marino, el que había ahorrado durante meses para comprar, y practiqué mi sonrisa, la forma en que daría la mano, la confianza que quería proyectar. Mi compañera de cuarto, Sara, me dijo que me veía profesional y capaz, y casi le creí. El edificio de oficinas estaba en el centro, todo vidrio y acero alcanzando las nubes como un monumento al éxito, y mientras caminaba a través de esas puertas giratorias, sentí que estaba entrando a mi futuro. El vestíbulo era inmaculado, con pisos de mármol que hacían eco con cada paso y piezas de arte moderno que probablemente costaban más que toda mi educación. Me registré en el mostrador de recepción, donde una mujer amable con cabello plateado me dijo que tomara el ascensor al piso 14, y recuerdo sentir mi corazón acelerarse con cada piso que pasaba. Cuando las puertas se abrieron, fui recibida por un elegante espacio de oficina con un plano abierto, jóvenes profesionales escribiendo en escritorios de pie, y ventanas del piso al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Una mujer llamada Jennifer, quien asumí que era de recursos humanos, me saludó con un apretón de manos cálido y me llevó a una sala de conferencias. Parecía genuinamente interesada en mi formación, haciendo preguntas reflexivas sobre mi tesis sobre el comportamiento del consumidor digital, y durante unos 15 minutos me sentí vista, valorada, apreciada por mi mente en lugar de mi apariencia. Entonces él entró. Daniel Morrison, hijo del fundador de la compañía y gerente de contratación regional, entró a esa sala de conferencias como si fuera dueño no solo del edificio, sino del aire mismo que estábamos respirando. Probablemente tenía unos 30 y tantos años. Vestía un costoso traje gris carbón con una corbata que probablemente costaba más que mi renta mensual, y tenía ese tipo particular de confianza que viene de nunca tener que probarte a ti mismo, porque tu apellido ya lo hizo por ti. Jennifer se puso de pie inmediatamente, y noté el cambio en su comportamiento, la forma en que su calidez se volvió ligeramente más fría, más formal. Yo también me puse de pie, extendiendo mi mano para un apretón profesional, mi sonrisa practicada firmemente en su lugar, mi portafolio agarrado en mi otra mano como un escudo. Pero Daniel Morrison no tomó mi mano. En cambio, sus ojos se posaron en mi cara,
específicamente en mi mancha de nacimiento, y vi su expresión cambiar en tiempo real. Primero vino la sorpresa, luego algo que parecía casi disgusto, y finalmente, para mi absoluto horror, diversión. De verdad sonrió, no una sonrisa profesional educada, sino una sonrisa de suficiencia que me heló la sangre. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Me quedé ahí, mano aún extendida, sintiéndome más expuesta y vulnerable de lo que me había sentido en toda mi vida. Jennifer se veía incómoda, cambiando su peso de un pie a otro, y podía verla tratando de averiguar cómo salvar la situación. Entonces Daniel Morrison se rió, no una risita sutil o una risa nerviosa, sino una risa completa y desdeñosa que hizo eco en las paredes de la sala de conferencias. Se volteó hacia Jennifer y dijo, con una voz que goteaba con descendencia, ¿esto es algún tipo de broma? ¿Alguien de la oficina te convenció de hacer esto? Mi mano lentamente cayó a mi costado mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. La cara de Jennifer se puso roja, y balbuceó algo sobre mis credenciales impresionantes y logros académicos, pero Morrison la interrumpió con un gesto de su mano. Me miró directamente, y nunca olvidaré la crueldad en sus ojos cuando dijo, «Mira, querida, no sé qué tipo de iniciativa de diversidad se supone que esto debe cumplir, pero somos una firma que trabaja cara a cara con clientes. Nuestra gente representa nuestra marca, y nuestra marca se trata de excelencia, belleza y perfección. No podemos tener a alguien que parece que se peleó con una brocha de pintura representando a Morrison y Klein ante nuestros clientes». Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando más fuerte que la anterior. Sentí mi confianza cuidadosamente construida desmoronándose. Sentí las paredes que había construido alrededor de mis inseguridades colapsando como un castillo de naipes en un huracán. Pero lo que dolió aún más que sus palabras fue ver la reacción de Jennifer. Ella no me defendió. No se puso de pie por las calificaciones que acababa de elogiar. En cambio, miró hacia abajo a sus notas, evitando el contacto visual, cómplice en su silencio. Quería gritar, arrojar mi portafolio en su cara engreída, decirle exactamente qué tipo de ser humano era. Pero mi voz parecía haberme abandonado por completo. Morrison continuó, aparentemente disfrutando mi angustia visible. Digo, ¿te has mirado en un espejo recientemente? ¿Honestamente crees que los clientes quieren sentarse frente a eso? Hizo un gesto vago hacia mi cara. ¿Durante reuniones importantes? Vamos, sé realista. Tal vez intenta solicitar puestos de back-end, en algún lugar donde no tengas que interactuar con la gente. O mejor aún, considera una carrera profesional completamente diferente. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Algo fundamental e importante. No era solo mi orgullo o mi confianza. Era mi creencia ingenua de que el mundo me juzgaría justamente, que mi trabajo duro y habilidades importarían más que el accidente de mi nacimiento. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me negué a darle la satisfacción de verme completamente destruida. En cambio, reuní la poca dignidad que me quedaba. Recogí mi portafolio con manos temblorosas y dije con una voz que de alguna manera permaneció firme: «Gracias por su tiempo, señor Morrison. Espero que recuerde esta conversación». Se rió de nuevo, esa misma risa desdeñosa, y respondió: «Querida, te garantizo que te olvidaré antes de siquiera salir de esta habitación. Eres solo otra solicitante no calificada que sobreestimó su valor». Salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba haciendo añicos en 1.000.000 de pedazos. Logré atravesar el vestíbulo, a través de las puertas giratorias, 2 cuadras hasta un pequeño parque donde finalmente me senté en una banca y dejé caer las lágrimas. Lloré por la chica que había creído que el mundo sería justo, por todas las horas que había pasado preparándome para una entrevista que estaba condenada desde el momento en que él vio mi cara, por cada comentario cruel y juicio que había soportado a lo largo de mi vida. Pero en algún lugar entre las lágrimas y el dolor, algo más estaba creciendo, algo caliente y feroz e imparable. Era rabia, sí, pero era más que eso, era determinación. Era una promesa a mí misma de que Daniel Morrison recordaría mi cara, no por mi mancha de nacimiento, sino porque me volvería imposible de ignorar, imposible de desestimar, imposible de olvidar. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, todavía vistiendo mi traje de entrevista, mirando mi reflejo en el espejo con nuevos ojos.
Durante años, había intentado minimizar mi mancha de nacimiento, usando técnicas de maquillaje y peinados estratégicos, siempre tratando de hacerme más aceptable para un mundo que parecía determinado a juzgarme. Pero sentada ahí, con rímel corrido por mis mejillas, algo fundamental cambió dentro de mí. Me di cuenta de que había estado viviendo mi vida tratando de disculparme por mi apariencia, tratando de hacer que otros se sintieran cómodos con algo que simplemente era parte de mí. No más. Tomé mi teléfono y comencé a investigar, sumergiéndome profundamente en historias de personas que habían superado la discriminación y el prejuicio, emprendedores que habían construido imperios de la nada, individuos que habían convertido sus debilidades percibidas en sus mayores fortalezas. Leí hasta que mis ojos ardieron y el sol comenzó a asomarse por mis cortinas, absorbiendo cada lección, cada estrategia, cada inspiración que pude encontrar. Mi compañera de cuarto, Sara, me encontró la mañana siguiente todavía sentada en mi escritorio, rodeada de tazas de café vacías y páginas de notas. Me había escuchado llorar la noche anterior y sabía que algo había pasado en la entrevista, pero no hizo preguntas. Solo se sentó a mi lado y escuchó mientras derramaba toda la experiencia humillante. Cuando terminé, esperaba lástima o simpatía, pero Sara me sorprendió. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a dejar que ese imbécil pomposo defina tu valor? ¿O vas a demostrarle que está equivocado?». Esa pregunta se convirtió en mi estrella del norte para todo lo que siguió. Pasé los siguientes 3 días solicitando cada puesto de marketing que pude encontrar, pero con una nueva estrategia. En lugar de solo enviar solicitudes y esperar lo mejor, investigué cada compañía a fondo, identifiqué sus mayores desafíos y creé propuestas de campaña personalizadas que incluí con mis solicitudes. Era un trabajo agotador, a menudo tomándome 4 o 5 horas por solicitud, pero estaba impulsada por algo más poderoso que la fatiga. Estaba impulsada por el recuerdo de la risa de Daniel Morrison y mi promesa de que él recordaría mi cara. 2 semanas después, recibí una llamada de una pequeña startup llamada Tecnova, una compañía que desarrollaba software educativo para escuelas desfavorecidas. Estaban luchando por ganar tracción en el mercado, a pesar de tener un producto increíble, y la fundadora, una mujer llamada Patricia Chen, estaba impresionada con la estrategia de marketing de guerrilla que había propuesto en mi solicitud. La entrevista se realizó por videollamada, y noté la breve mirada de Patricia a mi mancha de nacimiento, pero a diferencia de Morrison, rápidamente se reenfocó en mis ideas, mi pasión, mi visión para su marca. Me ofreció el puesto en el acto, aunque fue honesta sobre las limitaciones. El salario era modesto, apenas suficiente para cubrir mi renta y gastos básicos, y no había garantía de que la compañía sobreviviría su primer año. Pero me ofreció algo más valioso que el dinero. Me ofreció libertad creativa, confianza y la oportunidad de demostrarme a mí misma. Acepté inmediatamente. Trabajar en Tecnova fue como beber de una manguera de bomberos. El equipo era pequeño, solo 7 de nosotros trabajando en una oficina estrecha que solía ser una unidad de almacenamiento, pero la energía era increíble. Patricia creía en nuestra misión con cada fibra de su ser, y esa creencia era contagiosa. Me lancé al trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí, a menudo quedándome hasta tarde en la noche desarrollando campañas, analizando datos, ajustando estrategias. Mi mancha de nacimiento se volvió irrelevante en ese ambiente. Mis colegas me veían por mis ideas, mi ética de trabajo, mis resultados. Cuando nuestra primera campaña importante se lanzó, dirigida a conferencias educativas y foros de maestros con historias conmovedoras sobre estudiantes cuyas vidas habían sido cambiadas por tecnología accesible, apenas dormí durante 72 horas, monitoreando cada métrica, ajustando el gasto de anuncios en tiempo real, interactuando con cada comentario y pregunta. La campaña se volvió viral en nuestro mercado de nicho, generando más contactos en una semana de los que la compañía había conseguido en los 6 meses anteriores. Patricia lloró cuando vio los números. De verdad lloró lágrimas de alegría y alivio, y sentí algo que nunca había experimentado antes, la pura satisfacción de saber que mi trabajo, mi mente, mi creatividad había creado algo significativo. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que te das cuenta de que estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer? Esa fue mi experiencia en Tecnova, y me impulsó a esforzarme aún más. Durante los siguientes 18 meses,
Viví y respiré estrategia de marketing. Consumí cada libro, cada podcast, cada estudio de caso que pude encontrar. Hice networking incansablemente, asistiendo a eventos de la industria donde a menudo era la persona más joven en la habitación y ciertamente la que tenía la diferencia facial más visible, pero aprendí a usar eso a mi favor. La gente me recordaba, y me aseguré de que me recordaran por las razones correctas, por mis conocimientos, por mis ideas innovadoras, por mi habilidad para ver desafíos de marketing desde ángulos que otros no veían. Tecnova creció exponencialmente durante este tiempo. Aseguramos financiamiento de una importante firma de capital de riesgo, expandimos nuestro equipo a 30 personas y nos mudamos a un espacio de oficina real, con salas de conferencias de verdad y una cocina que no olía a moho. Mi título cambió de coordinadora de marketing a directora de marketing, y con cada promoción vinieron nuevas responsabilidades y nuevas oportunidades para demostrarme a mí misma. Pero el éxito en Tecnova fue solo la base de lo que estaba construyendo. En mi limitado tiempo libre, comencé un blog sobre construcción de marca auténtica y prácticas de marketing inclusivo. Escribí sobre cómo las compañías estaban perdiendo enormes oportunidades de mercado al mantener definiciones estrechas de belleza y profesionalismo, cómo la diversidad no era solo éticamente correcta, sino financieramente inteligente, cómo las marcas más poderosas eran aquellas que hacían que todas las personas se sintieran vistas y valoradas. Mis publicaciones comenzaron a ganar tracción, compartidas por líderes de la industria y presentadas en boletines de marketing. Fui invitada a hablar en una pequeña conferencia sobre tendencias de marketing digital, y a pesar de mi terror a hablar en público, acepté. De pie en ese escenario, mirando a una audiencia de unas 200 personas profesionales del marketing, tomé una decisión. No oculté mi mancha de nacimiento ni me disculpé por ella. En cambio, abrí mi charla abordándola directamente. Probablemente han notado que me veo diferente a la mayoría de las personas que ven en escenarios como este. Tengo una mancha de nacimiento de vino de Oporto que cubre la mitad de mi cara, y me han dicho gerentes de contratación que no soy apropiada para roles de cara al cliente porque no represento la imagen de perfección de su marca. Pero esto es lo que ese gerente de contratación no entendió. La autenticidad es el atributo de marca más poderoso en el mercado actual, y la diversidad no es una casilla para marcar, es una ventaja competitiva para aprovechar. La sala quedó en silencio, y por un momento pensé que había cometido un terrible error. Pero entonces alguien comenzó a aplaudir, y luego otra persona, y de repente toda la sala estaba de pie, dándome una ovación de pie, antes de que siquiera hubiera entregado mi presentación real. Ese momento cristalizó algo para mí. Mi diferencia no era mi debilidad, era mi superpoder. Me dio perspectiva que otros carecían, empatía que creaba conexiones más profundas, y una historia que resonaba con cualquiera que alguna vez se hubiera sentido como que no encajaba en el molde. Mi trayectoria profesional se aceleró después de esa conferencia. Fui casada por compañías más grandes, me ofrecieron posiciones con títulos impresionantes y salarios aún más impresionantes, pero me mantuve leal a Tecnova y a Patricia, quien me había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba. En lugar de irme, negocié por equidad en la compañía, creyendo en nuestra misión y nuestro potencial. Esa fe dio frutos cuando, 3 años después de que me había unido, Tecnova fue adquirida por una de las corporaciones de tecnología educativa más grandes del mundo por una suma que hizo titulares en la industria tecnológica. De repente, a los 27 años de edad, me encontré con el tipo de seguridad financiera que nunca había imaginado posible y la libertad de trazar mi propio curso. Podría haberme retirado, podría haber tomado unas largas vacaciones, podría haber simplemente disfrutado los frutos de mi trabajo, pero no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de terminar, porque cada vez que consideraba desacelerar, recordaba la cara de Daniel Morrison, su risa, su crueldad casual y la promesa que me había hecho a mí misma ese día. Así que en lugar de retirarme, hice algo que se sentía aterrador y absolutamente correcto. Comencé mi propia consultoría de marketing, especializándome en transformación de marca y estrategias de marketing inclusivo. Construir mi propia compañía fue simultáneamente lo más difícil y gratificante que jamás había hecho. La llamé Consultoría Caleidoscopio, un nombre que reflejaba mi creencia de que las marcas más hermosas y efectivas eran aquellas que abrazaban múltiples perspectivas y voces diversas. Comencé pequeña,
trabajando en un espacio de coworking con solo yo y una asistente, pero tenía algo que muchas consultorías nuevas carecían: un historial comprobado, conexiones en la industria y los ingresos de la adquisición de Tecnova para financiar operaciones hasta que fuéramos rentables. Mi primera clienta fue una compañía de cosméticos de tamaño mediano que luchaba por conectar con consumidores más jóvenes que eran cada vez más escépticos de los estándares tradicionales de belleza. Propuse una campaña radical que presentaba clientes reales con diferencias visibles, cicatrices, manchas de nacimiento, vitiligo, discapacidades, celebrando la belleza en todas sus formas auténticas, en lugar de la perfección retocada que había dominado la industria durante décadas. La junta directiva de la compañía estaba vacilante, preocupada por alienar a su base de clientes tradicional, pero los convencí de probarlo en un mercado antes de lanzarlo a nivel nacional. Los resultados excedieron las expectativas de todos. Las ventas en el mercado de prueba aumentaron en 43%, el compromiso en redes sociales se disparó, y la campaña obtuvo cobertura mediática orgánica que valía millones en valor publicitario. Más importante aún, la compañía recibió miles de mensajes de clientes diciendo que finalmente se sentían vistos y representados por una marca de belleza. Ese éxito se convirtió en mi carta de presentación, y de repente todos querían trabajar con Consultoría Caleidoscopio. Dentro de 2 años, habíamos crecido a un equipo de 25 consultores. Nos habíamos mudado a un hermoso espacio de oficina en el mismo distrito del centro donde una vez había sido humillada por Daniel Morrison, y habíamos trabajado con algunas de las marcas más grandes del mundo, ayudándolas a evolucionar su marketing para reflejar la diversidad de su base de clientes real. Hice un punto de contratar personas que habían sido pasadas por alto o subestimadas por firmas tradicionales. Mi equipo incluía personas con discapacidades visibles, individuos de comunidades marginadas, profesionales a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente pulidos o de aspecto lo suficientemente profesional para roles de cara al cliente. No éramos diversos por el bien de la diversidad. Éramos diversos porque esas perspectivas variadas nos hacían mejores estrategas, solucionadores de problemas más creativos, mercadólogos más efectivos. Nuestra diferencia era nuestra ventaja competitiva, exactamente como había argumentado en ese discurso de conferencia años atrás. También hice una política de pagar muy por encima de los estándares de la industria y ofrecer equidad a miembros clave del equipo, recordando cómo se sentía luchar financieramente mientras trabajaba múltiples empleos para sobrevivir. A medida que Caleidoscopio crecía, también lo hacía mi perfil en la industria. Fui invitada a hablar en importantes conferencias de marketing alrededor del mundo. Mis artículos fueron publicados en prestigiosas revistas de negocios y fui nombrada en varias listas de 30 menores de 30 y 40 menores de 40, celebrando jóvenes líderes en marketing y negocios. No voy a mentir, el reconocimiento se sentía bien, pero no era el reconocimiento en sí lo que me importaba. Lo que importaba era que estaba construyendo algo significativo, creando oportunidades para personas que habían sido desestimadas o pasadas por alto, y demostrando que el marketing inclusivo no era solo éticamente sólido, sino financieramente superior. Cada premio, cada oportunidad de hablar, cada campaña exitosa era otro ladrillo en la fundación del imperio que estaba construyendo, y con cada ladrillo pensaba en Daniel Morrison, y me preguntaba si él alguna vez pensaba en la mujer que había ridiculizado en esa sala de conferencias. Lo dudaba. Había dicho que me olvidaría antes de salir de la habitación, y no tenía razón para creer que eso no era verdad, pero eso no importaba porque no estaba construyendo esto para él. Lo estaba construyendo para mí, para todos los que alguna vez habían sido juzgados injustamente, para la joven mujer que había sido que creía que su apariencia limitaría su potencial. Aún así, a veces tarde en la noche cuando estaba sola en mi oficina revisando informes trimestrales o preparándome para una presentación, imaginaba cómo se sentiría encontrarme con Morrison de nuevo, ver el reconocimiento amanecer en sus ojos cuando se diera cuenta de en quién me había convertido. ¿Recordaría su crueldad? ¿Sentiría siquiera un destello de arrepentimiento? ¿O lo racionalizaría de alguna manera? ¿Se convencería a sí mismo de que su comportamiento había sido justificado, o al menos no tan malo como yo recordaba? Estos eran los pensamientos que me mantenían despierta por la noche, junto con los planes estratégicos y conceptos creativos que eran el alma de mi negocio.
El universo tiene una forma graciosa de arreglar coincidencias que se sienten casi demasiado perfectas para ser reales. 4 años después de esa devastadora entrevista, recibí un correo electrónico que hizo que mi corazón se detuviera. Era de Jennifer, la representante de recursos humanos que había estado en la habitación durante mi humillación en Morrison & Klein, la mujer que había elogiado mis credenciales antes de que su jefe se burlara de mi apariencia, la mujer que se había quedado en silencio cuando necesitaba que alguien hablara. Su correo electrónico era breve y profesional, solicitando una reunión para discutir un proyecto de consultoría potencial para Morrison & Klein. Estaban enfrentando una crisis de marca, explicó, y habían escuchado sobre la experiencia de Caleidoscopio en transformación de marca y gestión de reputación. No mencionó nuestro encuentro anterior. No reconoció la ironía de contactarme, y me pregunté si siquiera recordaba o si yo había sido solo otra candidata olvidable en un flujo interminable de entrevistas. Miré ese correo electrónico durante mucho tiempo, emociones arremolinándose a través de mí como un tornado. Parte de mí quería eliminarlo inmediatamente, enviar un rechazo cortante, hacerlos sentir incluso una fracción del rechazo que había experimentado. Pero otra parte de mí, la parte estratégica que había construido un negocio exitoso a través de planificación cuidadosa y decisiones inteligentes, vio esto por lo que era, una oportunidad. No para venganza, exactamente, sino para algo más significativo, para cierre, para justicia, para la oportunidad de mostrarle a Daniel Morrison exactamente a quién había subestimado. Respondí profesionalmente, aceptando una reunión preliminar para discutir sus necesidades, y la programamos para la semana siguiente. Pasé esos días intermedios preparándome de maneras que no tenían nada que ver con estrategia de negocios. Pensé cuidadosamente en lo que usaría, finalmente eligiendo un traje burdeos, hecho a medida que irradiaba confianza y éxito. Ensayé lo que podría decir si Morrison estaba en la reunión, cómo mantendría mi compostura y profesionalismo sin importar lo que sucediera. Me recordé a mí misma que ya no era la desesperada joven de 23 años, buscando validación de un hombre cruel. Era una empresaria exitosa con un historial de resultados y una compañía que estaba prosperando. Pero a pesar de toda mi preparación y seguridad, mis manos temblaban cuando caminé hacia el edificio Morrison & Klein esa mañana. El vestíbulo se veía exactamente igual, esos pisos de mármol y piezas de arte costosas, pero yo era completamente diferente. La última vez que había caminado por esas puertas, había estado llevando esperanza e ingenuidad como tesoros frágiles. Esta vez, estaba llevando poder y éxito como armas que sabía exactamente cómo usar. Jennifer me encontró en el vestíbulo, y vi el reconocimiento parpadear en su cara cuando me vio. Para su crédito, no intentó pretender que nunca nos habíamos conocido. En cambio, extendió su mano y dijo en voz baja: «Te debo una disculpa por lo que pasó durante tu entrevista. Debería haber hablado, y he lamentado mi silencio desde entonces». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había esperado negación o deflexión, no responsabilidad, y suavizó algo en mí que había estado sosteniendo rígido durante años. Le estreché la mano y respondí: «Gracias por decir eso. Se necesita coraje para reconocer errores pasados». Subimos en el ascensor en silencio, pero era un tipo diferente de silencio al que había seguido la crueldad de Morrison años atrás. Este silencio se sentía casi de compañerismo. 2 profesionales yendo a una reunión. Nada más. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 14, esa calma se evaporó porque de pie allí en el área de recepción, luciendo más viejo y de alguna manera más pequeño de lo que recordaba, estaba Daniel Morrison. Estaba en su teléfono, ladrando órdenes a alguien sobre números de retención de clientes y participación de mercado, y no levantó la vista cuando salimos del ascensor. Jennifer me llevó hacia la misma sala de conferencias donde había sido humillada, y mientras pasábamos a Morrison, lo escuché decir en su teléfono: «No me importan las excusas que tengan. Si no pueden entregar resultados, se van. No tenemos espacio para la mediocridad en Morrison & Klein». La ironía era tan espesa que casi me río en voz alta. Este hombre que me había juzgado únicamente por mi apariencia, ahora estaba lo suficientemente desesperado como para contratar la compañía que había construido, para buscar ayuda de la mujer que había desestimado como indigna de representar su marca. Entramos a la sala de conferencias, y Jennifer me hizo un gesto para que me sentara en la cabecera de la mesa, una posición de poder y autoridad. Me ofreció agua,
Preguntó si necesitaba algo, y había una deferencia en su manera que se sentía como una pequeña victoria en sí misma. Unos momentos después, Morrison entró, todavía absorto en su conversación telefónica, y tomó asiento a mitad de camino de la mesa sin siquiera mirar en mi dirección. Jennifer se aclaró la garganta. Señor Morrison, me gustaría presentarle a la fundadora y CEO de Consultoría Caleidoscopio. Esta es, pero interrumpí, queriendo controlar este momento, saborearlo. De hecho, ya nos conocimos antes, Jennifer. El señor Morrison me entrevistó para una posición aquí hace unos 4 años. Morrison finalmente levantó la vista de su teléfono y vi sus ojos viajar de mi cara a sus bancos de memoria, buscando cualquier recuerdo. Pude ver el momento en que el reconocimiento comenzó a amanecer, la forma en que su expresión segura falló ligeramente, la forma en que su mirada se fijó en mi mancha de nacimiento, y luego rápidamente se apartó. Yo, lo siento, no recuerdo, tartamudeó, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Podía verlo en la forma en que su cara se había puesto ligeramente pálida, en la forma en que de repente se había vuelto muy interesado en los papeles frente a él. Dejé que el silencio se extendiera, viendo a Morrison retorcerse en su costosa silla de cuero, viéndolo darse cuenta de que la mujer que una vez había desestimado con tal crueldad casual, ahora estaba sentada en la cabecera de su mesa de conferencias, sosteniendo la solución potencial a los problemas de su compañía. Jennifer miró entre nosotros, claramente sintiendo la tensión pero insegura de su origen, y casi sentí pena por ella al estar atrapada en medio de este momento. Finalmente, rompí el silencio con una voz que era calmada, profesional, y completamente desprovista de la emoción que se agitaba dentro de mí. Permítame refrescar su memoria, señor Morrison. Hace 4 años, entrevisté para una posición de marketing en su firma. Usted me dijo que parecía que me había peleado con una brocha de pintura y que debería considerar una carrera profesional completamente diferente. Dijo que su marca se trataba de excelencia, belleza y perfección, y que alguien como yo no podía representar a Morrison y Klein ante los clientes. Se rió de mí, de verdad se rió, y me dijo que me olvidaría antes de siquiera salir de la habitación. El color se drenó completamente de la cara de Morrison ahora, y vi su nuez de Adán subir mientras tragaba con fuerza. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par, y miró a Morrison con una expresión que mezclaba horror y decepción. Para mi sorpresa, Morrison no lo negó ni trató de minimizar lo que había hecho. En cambio, pareció encogerse en su silla, de repente luciendo cada uno de sus años, y luego algunos. Eso fue... comenzó, pero las palabras parecieron fallarle. Continué, manteniendo mi tono medido y profesional aunque mi corazón estaba latiendo con fuerza. Tenía razón sobre una cosa, señor Morrison. Sí se olvidó de mí, pero yo nunca me olvidé de usted. De hecho, he pensado en usted bastante a menudo durante los últimos 4 años. Cada vez que cerré un trato, cada vez que contraté a alguien a quien se le dijo que no era lo suficientemente pulido o de aspecto lo suficientemente profesional, cada vez que demostré que la representación auténtica crea marcas más fuertes que la perfección artificial. Abrí mi laptop y saqué una presentación que había preparado, haciendo clic a través de diapositivas que mostraban la lista de clientes de Caleidoscopio, nuestros resultados, nuestra trayectoria de crecimiento, nuestros premios y reconocimiento de la industria. Morrison miraba fijamente la pantalla y podía verlo procesando las implicaciones, dándose cuenta de que la mujer que había desestimado como inempleable había construido algo mucho más impresionante que cualquier cosa que él había logrado montándose en el nombre y la reputación de su padre. Así que aquí es donde estamos ahora, dije, reclinándome en mi silla con una confianza que había ganado a través de años de trabajo duro y éxito. Se ha contactado con Caleidoscopio, porque Morrison y Klein está enfrentando una crisis de marca. Por lo que he investigado antes de esta reunión, su compañía está sangrando clientes. Su participación de mercado ha caído en 37% durante los últimos 2 años, y su reputación en la industria es que están fuera de contacto con los valores del consumidor moderno y las prácticas de marketing. Necesitan ayuda, y la necesitan desesperadamente. La pregunta es si estoy dispuesta a proporcionar esa ayuda a una compañía cuyo gerente de contratación una vez me dijo que no era apta para representar su marca. Morrison finalmente encontró su voz, aunque salió ronca e incierta. Lo que le dije ese día fue inexcusable. Fui arrogante, cruel y completamente fuera de lugar. Si pudiera retractarme, lo haría, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es disculparme sinceramente
y esperar que seas lo suficientemente profesional para separar la historia personal de la oportunidad de negocios. Tenía que darle crédito por esa respuesta. No puso excusas ni trató de justificar su comportamiento. No afirmó que fue un malentendido o que estaba siendo demasiado sensible. Se apropió de su crueldad, incluso si la disculpa se sentía motivada más por la desesperación que por el arrepentimiento genuino. «Tiene razón», respondí. «No puede retractarse. Esas palabras estarán conmigo para siempre, al igual que esta mancha de nacimiento en mi cara. Pero a diferencia de mi mancha de nacimiento, que he aprendido a ver como parte de lo que me hace única y valiosa, sus palabras representan una fealdad de carácter que ninguna cantidad de trajes costosos o riqueza heredada puede cubrir». Morrison se estremeció ante eso, y vi dolor real cruzar su cara. Jennifer se movió incómodamente en su asiento, probablemente preguntándose si esta reunión estaba a punto de explotar en algo poco profesional y dañino, pero aún no había terminado. «Sin embargo», continué, «soy lo suficientemente profesional para separar los sentimientos personales de las decisiones de negocios. He construido Caleidoscopio sobre el principio de que todos merecen una oportunidad de crecer, de aprender, de volverse mejor de lo que eran. Así que estoy dispuesta a escuchar sobre su crisis de marca y considerar si mi compañía puede ayudar. Pero necesito que entienda algo primero, señor Morrison. Si Caleidoscopio asume a Morrison y Klein como cliente, no será porque lo he perdonado o porque necesito su negocio. Será porque creo en el poder de la transformación y porque los 243 empleados en su firma merecen mejor liderazgo y mejores oportunidades de las que están recibiendo actualmente. Esto no se trata de usted. Nunca se trató. Se trata de ellos y de demostrar que el marketing inclusivo y auténtico puede salvar incluso a compañías tan anticuadas como la suya. Durante la siguiente hora, Morrison y Jennifer expusieron la extensión completa de su crisis de marca. Era peor de lo que había entendido de mi investigación preliminar. No solo estaban perdiendo clientes y participación de mercado, sino que habían sido públicamente señalados por varios exempleados por mantener una cultura de trabajo tóxica que valoraba la apariencia sobre la habilidad, las conexiones sobre la competencia. Había demandas pendientes, campañas de redes sociales exigiendo boicots y rumores de la industria de que Morrison & Klein estaba al borde del colapso. Mientras los escuchaba describir los problemas, podía ver los patrones claramente. La misma arrogancia y superficialidad que Morrison había mostrado en mi entrevista aparentemente había permeado toda la cultura de la compañía. Habían creado una fachada hermosa, sin nada sustancial detrás, y en una era donde los consumidores y clientes valoraban la autenticidad y el propósito sobre el pulimento y la perfección, esa fachada se estaba desmoronando. «Esto es lo que estoy viendo», dije cuando terminaron su presentación. «Morrison y Klein no tienen un problema de marca. Tienen un problema de valores. Han construido toda su identidad en una noción anticuada de excelencia que equipara el valor con la apariencia, que valora el estilo sobre la sustancia, que confunde el privilegio con el mérito. Ninguna campaña de marketing o actualización de marca va a arreglar eso. Necesitan una transformación cultural completa, y eso comienza desde arriba». Morrison parecía que quería discutir, pero sabía que no podía. «¿Cómo sería esa transformación?», preguntó en voz baja. Sonreí, no sin amabilidad. Se vería como todo lo que se burló de mí hace 4 años convirtiéndose en su nueva normalidad. Durante las siguientes 2 horas, describí un plan de transformación integral para Morrison & Klein que era tan radical como necesario. Expliqué cómo necesitaban revisar completamente sus prácticas de contratación para enfocarse en habilidades y potencial en lugar de apariencia y conexiones, cómo necesitaban implementar entrenamiento de sesgo inconsciente para todos los gerentes y ejecutivos, cómo necesitaban diversificar su cartera de clientes para incluir compañías que se alinearan con valores más progresistas, y cómo necesitaban reconocer públicamente sus errores pasados y comprometerse a hacerlo mejor. Morrison escuchó con una expresión que ciclaba entre incomodidad, resistencia y algo que podría haber sido comprensión genuina. Cuando terminé, hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Y si implementamos todo esto, si verdaderamente transformamos nuestra cultura y nuestra marca, será eso suficiente para salvar la compañía? Encontré sus ojos directamente, asegurándome de que entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Tal vez,
Tal vez no. El mercado no le debe éxito, señor. Morrison, así como su compañía, no me debía una entrevista libre de burla y discriminación. Lo que puedo decirle es que si no hacen estos cambios, su compañía absolutamente fracasará. El mundo ha seguido adelante de los valores que Morrison y Klein representa, y pueden evolucionar o extinguirse. La elección es suya. Jennifer habló entonces, su voz cuidadosa pero determinada. Si acordamos seguir adelante con este plan de transformación y contratar a Caleidoscopio como nuestros consultores, ¿cuál sería su papel personalmente? ¿Estaría liderando el proyecto? Era una pregunta justa, y había estado pensando en la respuesta desde que recibí el correo electrónico de Jennifer por primera vez. Parte de mí quería liderar el proyecto personalmente, estar presente en cada reunión, ver a Morrison confrontar sus sesgos y creencias anticuadas a diario. Pero otra parte de mí, la parte que había construido una compañía exitosa y aprendido a tomar decisiones estratégicas en lugar de emocionales, sabía que esa no era la elección correcta. Supervisaría el proyecto y estaría involucrada en decisiones estratégicas clave y reuniones de hitos. Respondí, pero el trabajo del día a día sería liderado por mi socio, Marcus Chen, quien se especializa en transformación de cultura organizacional. Es brillante en este trabajo, y francamente, no tiene la historia personal con su compañía que podría comprometer la objetividad. Si Morrison y Klein hablan en serio sobre la transformación, necesitan consultores que los empujen y desafíen sin ningún bagaje emocional nublando su juicio. Morrison asintió lentamente, y pude ver alivio parpadear en su cara ante la perspectiva de no tener que enfrentarme constantemente durante el proceso. Pero no lo estaba dejando ir tan fácilmente. Sin embargo, agregué, habrá una condición para que Caleidoscopio asuma este proyecto. Señor Morrison, necesitará participar en cada sesión de entrenamiento, cada taller, cada conversación difícil sobre sesgo y privilegio. No puede delegar esto a recursos humanos o a sus gerentes. Usted es el símbolo de lo que está roto en la cultura de esta compañía, lo que significa que necesita ser el símbolo de su transformación. Y en algún punto de este proceso, necesitará reconocer públicamente el papel que sus sesgos personales han jugado en crear la cultura tóxica que ahora amenaza la existencia de su compañía. El silencio que siguió era pesado con significado. Morrison parecía que quería negarse, encontrar alguna manera de mantener su orgullo y su posición sin someterse a ese nivel de exposición y responsabilidad. Pero también sabía que no tenía opción, que la supervivencia de su compañía dependía de aceptar estos términos. «Estoy de acuerdo», finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Si eso es lo que se necesita para salvar Morrison y Klein, y para corregir algunos de los males que hemos cometido, estoy de acuerdo». Jennifer se veía visiblemente aliviada, y comenzó a discutir logística, cronogramas y próximos pasos. Pero yo estaba viendo a Morrison, estudiando su cara por cualquier señal de que su acuerdo era genuino en lugar de solo pragmático. Lo que vi me sorprendió. Debajo de la incomodidad y la vergüenza, parecía haber algo que se veía casi como esperanza, como tal vez parte de él quería volverse mejor de lo que había sido, quería construir algo más significativo que el imperio superficial que su padre había creado. Mientras la reunión concluía y discutimos términos de contrato y alcance del proyecto, sentí algo cambiando dentro de mí. La ira que había llevado durante 4 años no había desaparecido completamente, pero se sentía diferente ahora, menos aguda, menos consumidora. Había pasado tanto tiempo imaginando esta confrontación, planeando lo que diría para hacer que Morrison entendiera el daño que sus palabras habían causado, preparándome para verlo retorcerse y sufrir. Pero ahora que el momento había llegado, descubrí que su sufrimiento no me traía la satisfacción que había esperado. Lo que me traía satisfacción era la realización de que había construido algo tan significativo que incluso el hombre que me había desestimado ahora necesitaba mi experiencia, que había probado mi valor tan a fondo que su opinión de mí se había vuelto completamente irrelevante. Cuando finalmente nos pusimos de pie para estrechar las manos y formalizar nuestro acuerdo de seguir adelante, Morrison sostuvo mi mano un momento más de lo necesario y dijo: «Sé que esto no deshace el daño que causé, pero quiero que sepas que de verdad lamento lo que te dije ese día. Merecías mejor, y fallé en darte el respeto y la dignidad que toda persona merece. Espero que a través de este proceso pueda aprender a ser mejor». Lo miré. Este hombre que había perseguido mis pensamientos durante años,
que había representado todo lo malo con sistemas que juzgan el valor por la apariencia y valoran el privilegio sobre el mérito. Y vino un villano, sino simplemente un ser humano defectuoso a quien se le había dado demasiado poder demasiado temprano y lo había usado descuidadamente. Señor Morrison, respondí, yo también lo espero. No por su bien, sino por el bien de cada persona que camina por sus puertas, esperando una oportunidad justa de demostrar su valor. La transformación de Morrison & Klein tuvo lugar durante 18 meses y fue uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes que Caleidoscopio jamás había emprendido. Marcus Chen lideró el equipo brillantemente, implementando entrenamiento de sesgo inconsciente, reestructurando procesos de contratación y trabajando con jefes de departamento para identificar y abordar problemas sistémicos que habían estado incrustados en la cultura de la compañía durante décadas. Me mantuve involucrada a nivel estratégico, revisando informes de progreso, asistiendo a reuniones de hitos mensuales y viendo desde la distancia cómo la compañía lentamente comenzaba a cambiar. Pero la transformación más significativa no estaba ocurriendo en las políticas o procedimientos. Estaba ocurriendo en el propio Daniel Morrison. Jennifer me mantuvo actualizada sobre su progreso, contándome cómo inicialmente había resistido las sesiones de entrenamiento, cómo había luchado para reconocer sus propios sesgos, cuán difícil había sido para él reconocer las formas en que su privilegio había moldeado su visión del mundo. Pero gradualmente, algo cambió. Morrison comenzó a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones, escuchar en lugar de desestimar, aprender en lugar de defender. Alrededor de 6 meses en el proyecto, recibí un correo electrónico inesperado del propio Morrison. En él, no pidió perdón ni trató de justificar su comportamiento pasado. En cambio, compartió algo profundamente personal. Escribió sobre su padre, el fundador de la compañía, quien había construido Morrison & Klein, sobre el principio de que la imagen era todo, quien le había enseñado a su hijo que el éxito significaba verse bien y rodearte de personas que reflejaran el tipo correcto de éxito. Morrison escribió sobre la presión de vivir a la altura de estándares imposibles, sobre el miedo de decepcionar a su padre, sobre la forma en que esas lecciones habían deformado su comprensión del valor y la valía. No estaba poniendo excusas, eso estaba claro. Simplemente estaba tratando de rastrear las raíces de su crueldad, de entender cómo se había convertido en alguien capaz de reírse de la apariencia de una joven mujer y desestimar sus sueños tan casualmente. El correo electrónico terminaba con una pregunta. ¿Estaría dispuesta a reunirme con él en privado, no como consultora y cliente, sino como 2 personas tratando de entender cómo los sistemas de privilegio y discriminación se perpetúan a través de generaciones? Pensé en ese correo electrónico durante varios días antes de responder. Parte de mí desconfiaba de sus motivos, preguntándome si esto era algún movimiento calculado para ganar mi simpatía o para manipularme para ser menos exigente en nuestro trabajo de transformación. Pero otra parte de mí reconocía la vulnerabilidad en sus palabras, el deseo genuino de entender y crecer, que parecía estar emergiendo de alguien que había pasado la mayor parte de su vida nunca cuestionando sus suposiciones o examinando sus sesgos. Acepté reunirme con él en una pequeña cafetería, territorio neutral lejos de ambas nuestras oficinas, un sábado por la mañana cuando podíamos hablar sin las presiones de roles y responsabilidades profesionales. Cuando llegué, Morrison ya estaba ahí, sentado en una mesa de esquina luciendo nervioso e incierto, nada como el hombre arrogante que se había burlado de mí en esa sala de conferencias años atrás. Hablamos durante casi 3 horas esa mañana, y fue una de las conversaciones más inesperadas de mi vida. Morrison compartió historias sobre su infancia, sobre un padre que había medido su valor en calificaciones y logros, sobre siempre sentir que tenía que demostrar que era digno del nombre y legado familiar. Habló sobre la primera vez que había decepcionado a su padre al traer a casa una boleta de calificaciones con una B en lugar de puras A, y cómo su padre lo había mirado con tal decepción fría que Morrison había jurado nunca quedarse corto de nuevo. Escuché, y a pesar de mí misma, a pesar de todo el dolor y la ira que había llevado, sentí algo que me sorprendió: compasión. No por lo que me había hecho, sino por el niño asustado que había sido, por los estándares imposibles que había internalizado, por la forma en que esas heridas lo habían convertido en alguien que infligía heridas similares en otros. Cuando fue mi turno de compartir,
Le conté a Morrison sobre crecer con mi mancha de nacimiento, sobre las miradas y susurros, sobre niños que habían cruzado al otro lado de la calle para evitar caminar junto a mí, sobre adolescentes que habían preguntado si era contagiosa, sobre adultos que me habían hablado como si estuviera mentalmente impedida simplemente porque me veía diferente. Le conté sobre las citas médicas y tratamientos láser para los que mis padres habían ahorrado, pero no podían costear, sobre los tutoriales de maquillaje que había visto tratando de cubrir algo que no podía ser ocultado, sobre los años que había pasado creyendo que mi apariencia era algo por lo que disculparme. ¿Qué cambió?, preguntó Morrison en voz baja. ¿Cuándo dejaste de disculparte? Pensé en esa pregunta. Realmente pensé en ella, y me di cuenta de que la respuesta era tanto simple como profunda. Cuando te reíste de mí en esa sala de conferencias, dije. Ese fue mi fondo de roca, el momento en que tuve que elegir entre aceptar las limitaciones que otros ponían en mí o decidir redefinir el éxito en mis propios términos. Querías destruirme ese día, señor Morrison, pero accidentalmente me liberaste. Me mostraste que no importaba cuán duro trabajara o cuán calificada estuviera, siempre habría personas que me juzgarían únicamente por mi apariencia. Y una vez que acepté esa realidad, pude dejar de tratar de cambiar sus mentes y comenzar a construir algo para personas que valoraban la sustancia sobre la superficie. Morrison estuvo callado durante un largo momento, mirando fijamente su taza de café, como si pudiera contener respuestas a preguntas que no había sabido cómo hacer. Cuando finalmente me miró, había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales, y podía ver angustia genuina en su expresión. He lastimado a tanta gente con mis prejuicios y mi arrogancia, dijo, su voz espesa con emoción. No solo a ti, aunque lo que te hice fue particularmente cruel. Pero Jennifer recientemente me mostró una carpeta de quejas y notas de entrevistas de salida de empleados que dejaron Morrison y Klein a lo largo de los años, personas que se sintieron subvaloradas, desestimadas, discriminadas porque no encajaban en nuestra definición estrecha de cómo debería verse el éxito. Leí sobre una diseñadora talentosa que renunció después de que le dijeran que necesitaba perder peso para estar de cara al cliente. Leí sobre un estratega brillante que fue pasado por alto para una promoción porque su acento era demasiado marcado. Leí sobre una gerente de proyecto a quien le dijeron que fuera más agresiva y menos emocional cuando simplemente estaba siendo minuciosa y reflexiva. Todas estas personas increíblemente talentosas dejaron nuestra compañía o nunca alcanzaron su potencial debido a una cultura que yo creé y perpetué. Lo vi luchar con esta realización, con el peso de entender que sus sesgos tuvieron consecuencias reales para personas reales. Parte de mí se sintió reivindicada, sintió que esta era la responsabilidad que había querido durante tanto tiempo, pero otra parte de mí sintió algo inesperado, un deseo de ayudarlo a llevar ese peso, no para hacerlo más ligero, sino para ayudarlo a transformarlo en algo significativo. Señor Morrison, dije, usando su nombre formal deliberadamente porque no éramos amigos y no quería pretender que lo éramos. La pregunta no es si ha causado daño. Claramente lo ha hecho, y está comenzando a entender la extensión de ese daño. La pregunta es ¿qué hace con esa comprensión? ¿La usa para castigarse a sí mismo y revolcarse en la culpa? ¿O la usa para impulsar un cambio genuino, no solo en su compañía, sino en usted mismo? Se secó los ojos, avergonzado por sus lágrimas pero sin ocultarlas. Quiero cambiar. De verdad lo quiero. Pero ni siquiera sé si eso es posible en este punto. Tengo 41 años. Estos prejuicios han sido parte de cómo veo el mundo durante tanto tiempo. ¿Y si estoy demasiado roto para arreglar? Me sorprendí a mí misma al extender la mano a través de la mesa y poner mi mano en su brazo. Un gesto de conexión que nunca habría imaginado hacer con este hombre que me había causado tanto dolor. No está roto, dije firmemente. Está inconcluso. Hay una diferencia. Roto implica que no puede ser reparado. Inconcluso significa que tiene trabajo que hacer, crecimiento que experimentar, aprendizaje que perseguir. El hecho de que esté haciendo estas preguntas, que esté sintiendo esta incomodidad, eso no es debilidad. Ese es el comienzo de la transformación. Durante las semanas y meses que siguieron a esa conversación, vi a Morrison involucrarse con el proceso de transformación de una manera que nunca había esperado. No solo asistió a las sesiones de entrenamiento obligatorias, facilitó discusiones, haciendo preguntas difíciles sobre sus propios sesgos e invitando a otros a desafiar sus perspectivas. Implementó nuevas prácticas de contratación
que se enfocaban en revisiones de currículums a ciegas y evaluaciones basadas en habilidades en lugar de pedigrí y apariencia. Se disculpó personalmente con exempleados que habían dejado la compañía sintiéndose subvalorados o discriminados, no para convencerlos de que regresaran, sino simplemente para reconocer el daño que había causado y tomar responsabilidad por ello. El cambio más significativo llegó alrededor de un año en nuestro proyecto, cuando Morrison tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida yo. Renunció como gerente de contratación regional y se movió a un rol sin gestión como estratega senior, usando su conocimiento de la industria y conexiones para apoyar a la compañía, pero removiéndose de posiciones de poder, donde sus sesgos podían continuar causando daño. En su lugar, Morrison & Klein promovió a una mujer llamada Aisha Rahman, una mercadóloga brillante que había estado con la compañía durante 8 años, pero había sido consistentemente pasada por alto para posiciones de liderazgo, porque, como me dijo más tarde, usaba hijab y hablaba con acento y no encajaba en la imagen de Morrison & Klein. Bajo el liderazgo de Aisha, combinado con el trabajo de transformación cultural que Caleidoscopio había implementado, Morrison & Klein comenzó a dar la vuelta. La retención de clientes mejoró, nuevos negocios comenzaron a llegar, y la reputación de la compañía lentamente cambió de anticuada y discriminatoria a visionaria e inclusiva. Publicaciones de la industria escribieron sobre su transformación como un estudio de caso, de cómo las compañías pueden evolucionar y sobrevivir al abrazar en lugar de resistir el cambio. Pero quizás el cambio más significativo era invisible para los forasteros e imposible de cuantificar en informes trimestrales, dicen. Era el cambio en la energía cuando caminabas por la oficina, la diversidad de caras y voces y perspectivas, la sensación de que las personas se sentían seguras de traer sus yo auténticos al trabajo, el conocimiento de que el mérito importaba más que la apariencia, que la sustancia triunfaba sobre la superficie. Jennifer me dijo durante una de nuestras llamadas de seguimiento que la transformación había sido más difícil y dolorosa de lo que nadie esperaba, pero que había valido la pena. No somos perfectos, dijo honestamente. Todavía tenemos trabajo que hacer, sesgos que confrontar, sistemas que cambiar, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta, y eso es algo que no podíamos decir hace 1 año y medio. Mientras el proyecto de consultoría oficial llegaba a su fin, Caleidoscopio preparó una presentación final para la junta directiva de Morrison & Klein, mostrando el progreso que habían hecho, las métricas que habían mejorado y las recomendaciones para sostener la transformación a largo plazo. Morrison preguntó si entregaría la presentación personalmente en lugar de que Marcus lo hiciera, y después de algo de consideración, acepté. El día de la presentación final, caminé hacia la sala de juntas de Morrison & Klein, vistiendo el mismo traje burdeos que había usado en nuestra primera reunión, pero me sentía completamente diferente de ese día. No estaba nerviosa o enojada o buscando venganza. Era simplemente una profesional haciendo un trabajo excelente, compartiendo resultados con un cliente, cerrando un proyecto exitoso. Los miembros de la junta escucharon atentamente mientras los guiaba a través de los datos. Puntajes de satisfacción de empleados aumentados en 62%, retención de clientes aumentada en 45%, desarrollo de nuevos negocios excediendo objetivos en 38%, menciones mediáticas positivas superando a las negativas por primera vez en 3 años. Pero más allá de las métricas, compartí historias, testimonios de empleados, sobre cómo la cultura había cambiado, retroalimentación de clientes, sobre por qué eligieron trabajar con Morrison & Klein nuevamente, o por primera vez, ejemplos de campañas y soluciones innovadoras que habían surgido del equipo recién diverso y empoderado. Cuando terminé, el presidente de la junta, el padre de Morrison y fundador de la compañía, se puso de pie para dirigirse a la sala. Me habían advertido que era resistente a los cambios, escéptico de todo el proceso de transformación, y me preparé para críticas o rechazo, pero lo que salió de su boca sorprendió a todos. Construí esta compañía sobre ciertos principios, dijo, su voz llevando la autoridad de décadas en la industria. Creí que la imagen era todo, que el éxito tenía cierta apariencia, cierto pedigrí, cierto pulimento. Le enseñé a mi hijo esos mismos principios, y veo ahora que le hice a él y a esta compañía un gran perjuicio. Lo que estoy aprendiendo, probablemente demasiado tarde en mi vida, pero mejor tarde que nunca, es que la excelencia real viene de la sustancia, del talento, de la perspectiva, del coraje de desafiar el status quo,
Esta joven mujer hizo un gesto hacia mí. Representa todo lo que pensé que estaba mal para nuestra marca, y ha demostrado ser exactamente lo que nuestra compañía necesitaba para sobrevivir. Se volteó para mirarme directamente, y vi algo en sus ojos que me recordó a las lágrimas de Morrison en la cafetería. Arrepentimiento genuino, reconocimiento auténtico del daño causado, deseo real de hacerlo mejor. Señorita, Caleidoscopio, dijo, usando el nombre de mi compañía como apellido, ya que en realidad no conocía mi nombre personal. En nombre de Morrison & Klein, y en nombre de mi hijo, quien sé que ya ha expresado esto en privado, me disculpo por el trato que recibiste de nuestra compañía y de nuestra familia. Merecías mejor, y espero que los cambios que hemos hecho, aunque no pueden deshacer el pasado, puedan al menos prevenir que futuros individuos talentosos experimenten lo que experimentaste. La sala estaba en silencio, excepto por la voz del hombre mayor, y sentí lágrimas picando en mis propios ojos ahora, no de tristeza sino de algo más complejo, una mezcla de reivindicación, alivio, cierre y el reconocimiento agridulce de que la transformación es posible, pero requiere coraje, humildad y esfuerzo implacable. Gracias, Señor, respondí, mi voz firme a pesar de las emociones arremolinándose dentro de mí. Acepto su disculpa, y estoy agradecida por el trabajo que Morrison & Klein ha hecho para convertirse en una compañía que verdaderamente valora la excelencia en todas sus formas auténticas. Después de que la reunión concluyó, Morrison me acompañó al ascensor, y nos paramos ahí en el área de recepción donde lo había visto por primera vez hace 4 años, el lugar donde toda esta historia realmente había comenzado. Nunca olvidaré tu cara, dijo en voz baja, haciendo eco de mis propias palabras de ese día horrible, pero dándoles un significado completamente diferente. No por tu mancha de nacimiento, aunque eso es ciertamente memorable, sino porque representas algo que necesitaba aprender, que el verdadero valor no puede ser juzgado por la apariencia, que la excelencia real a menudo viene en paquetes que no esperamos, que la transformación es posible si somos lo suficientemente valientes para confrontar nuestros propios sesgos y lo suficientemente humildes para admitir cuando hemos estado equivocados. Sonreí, genuinamente esta vez, no con el profesionalismo calculado que había mantenido a lo largo de nuestro proyecto, sino con calidez real. Bien, dije, recuerde mi cara como un recordatorio de que las personas que subestimas podrían ser justo las que terminen salvándote. Las puertas del ascensor se abrieron y entré, pero antes de que se cerraran, Morrison gritó una cosa más. Lo que has construido con Caleidoscopio, lo que has logrado en tu carrera, lo que has hecho con tu vida, es extraordinario, no a pesar de tu apariencia, sino debido a todo lo que viene con ser alguien que ha tenido que luchar por reconocimiento y respeto. Has convertido tu diferencia en tu superpoder, y espero que sepas cuán extraordinario es eso. Mientras el ascensor descendía, reflexioné sobre sus palabras, y sobre todo el viaje que me había traído a este momento. Hace 4 años, había estado parada en este mismo ascensor, rota y humillada, llorando en una banca del parque, preguntándome si alguna vez probaría mi valor a un mundo que parecía determinado a juzgarme por mi apariencia. Ahora me iba como la fundadora de una firma de consultoría exitosa, como alguien que literalmente había transformado la compañía que la había rechazado, como una persona que había probado que la excelencia viene en todas las formas y que la representación auténtica crea marcas más fuertes y mejores negocios que la perfección artificial jamás podría. Pero mi historia no termina con ese triunfante viaje en ascensor o con el reconocimiento de Morrison de lo que había logrado. El verdadero final, el que más importa, es sobre lo que sucedió dentro de mí durante esos 4 años de construir y esforzarme y demostrarme a mí misma. En algún lugar del camino, dejé de estar motivada por la crueldad de Morrison y comencé a estar motivada por algo más profundo y sostenible, una pasión genuina por ayudar a personas y compañías a convertirse en sus mejores yo auténticos, un compromiso real de crear oportunidades para aquellos que habían sido pasados por alto, una creencia verdadera en el poder del marketing inclusivo y perspectivas diversas. La ira que me había impulsado inicialmente se había transformado en propósito, y ese propósito se había convertido en la fundación de todo lo que construí. Me di cuenta de que la mejor venganza no era hacer sufrir a Morrison o sentirse culpable, era volverme tan exitosa y plena que su opinión de mí se volviera completamente irrelevante. La victoria definitiva no era escuchar su disculpa, era ya no necesitar su disculpa para sentirme completa y valiosa.
Alrededor de 6 meses después de que nuestro proyecto concluyó, recibí un mensaje de Morrison a través de LinkedIn. Había visto que Caleidoscopio había sido nombrada Consultoría de Marketing del Año por una importante publicación de la industria, y había escrito para felicitarme. Pero lo que más me impactó de su mensaje no fueron las felicitaciones, fue lo que compartió sobre su propio viaje. Escribió sobre cómo había estado como voluntario como mentor para jóvenes profesionales de orígenes subrepresentados, tratando de usar sus conexiones y conocimiento de la industria para abrir puertas que habían estado cerradas para personas que no encajaban en moldes tradicionales de éxito. Escribió sobre cómo había comenzado a hablar públicamente sobre su propia transformación, no para posicionarse como algún tipo de héroe, sino para alentar a otros líderes a examinar sus sesgos, antes de que esos sesgos causaran el tipo de daño que los suyos habían causado. Escribió sobre cómo su relación con su padre había cambiado, cómo habían tenido conversaciones difíciles sobre legado y valores, y qué realmente importaba. Y terminó diciendo algo que trajo lágrimas a mis ojos. Cambiaste mi vida de maneras que nunca entenderás completamente, no por salvar mi compañía, aunque también hiciste eso, sino por mostrarme que podía volverme mejor de lo que había sido, que la transformación es posible a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para confrontar tus sesgos y elegir ser más humano, más compasivo, más justo. Gracias por darme ese regalo, aunque no lo merecía. Nunca respondí a ese mensaje porque no sabía qué decir, y honestamente, no sentía que le debiera una respuesta, pero lo guardé, y a veces cuando estoy teniendo un día difícil o cuestionando si el trabajo que hago realmente importa, lo leo, y recuerdo que el cambio es posible, que las personas pueden crecer, que incluso los actos más crueles pueden convertirse en catalizadores para la transformación si elegimos usarlos de esa manera. Hoy, Consultoría Caleidoscopio tiene oficinas en 5 ciudades, un equipo de más de 100 consultores y una lista de clientes que incluye algunas de las compañías más innovadoras y visionarias del mundo. Hemos ayudado a docenas de organizaciones a transformar sus culturas, abrazar la diversidad auténtica y construir marcas que verdaderamente reflejan la belleza variada de la experiencia humana. He hablado en conferencias en 6 continentes, escrito un libro sobre marketing inclusivo que se convirtió en lectura requerida en varias escuelas de negocios, y sido reconocida como una de las voces más influyentes en mi industria. Pero ninguno de esos logros significa tanto para mí como los mensajes que recibo de personas que me dicen que ver a alguien como yo tener éxito les dio coraje para perseguir sus propios sueños, que saber que había convertido mi diferencia en mi fortaleza les ayudó a abrazar su propia singularidad, que mi historia les recordó que las limitaciones de otras personas no tienen que convertirse en su realidad. ¿Alguna vez has experimentado algo que cambió completamente la trayectoria de tu vida? ¿Un momento de crueldad o rechazo que podría haberte destruido pero en cambio se convirtió en el combustible para tu transformación? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios aquí abajo. Comparte tus experiencias de superar el juicio, de probar que están equivocados aquellos que te subestimaron, de convertir tus debilidades percibidas en tus mayores fortalezas. Tu historia importa, y nunca sabes quién podría necesitar escucharla hoy. Entender este viaje, de la humillación al triunfo, de la ira al propósito, de buscar venganza a elegir la transformación, es crucial porque nos recuerda que siempre tenemos una elección en cómo respondemos a la crueldad y la injusticia. Podemos dejar que nos defina y nos limite, o podemos usarla como motivación para convertirnos en más de lo que alguien esperaba, para construir algo significativo, para crear un cambio que se extienda mucho más allá de nuestra reivindicación personal. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó tu propia resiliencia y potencial, por favor deja un me gusta en este video. Tu apoyo ayuda a que historias como la mía alcancen a personas que necesitan escucharlas, que necesitan saber que su diferencia no es un defecto, sino una característica, que sus luchas pueden convertirse en sus fortalezas, que la transformación siempre es posible. Y si quieres escuchar más historias sobre superar la adversidad, sobre convertir el dolor en propósito, sobre las cosas increíbles que suceden cuando nos negamos a aceptar las limitaciones de otras personas, por favor, suscríbete a Lo que viví y activa la campanita de notificaciones. Este canal está dedicado a compartir historias auténticas de transformación, resiliencia y el poder extraordinario del espíritu humano para elevarse por encima de las circunstancias
y crear significado del sufrimiento. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por tomarte el tiempo de entender que detrás de cada cara, cada apariencia, cada diferencia superficial, hay un ser humano con sueños y talentos y valor que no puede ser medido por estándares superficiales. Recuerda, eres más de lo que otros ven cuando te miran. Eres lo que construyes, lo que creas, lo que contribuyes al mundo. No dejes que la visión limitada de nadie más se convierta en tu realidad. Sigue empujando, sigue creciendo, sigue probando que la excelencia viene en todas las formas, y que las personas que son desestimadas y subestimadas a menudo son las que terminan cambiando el mundo.